Consejo en algunas ocasiones y tiene que ver con lo inédito del modelo que ha tenido Venezuela en cuanto a la protección desde el punto de vista de los trabajadoras y los trabajadores. Nosotros incluso somos de los pocos países del mundo que podemos decir que tenemos una disparidad, una no correlación, al menos desde el punto de vista positivo, entre lo que son precisamente indicadores macroeconómicos, como por ejemplo podría ser inflación de 181%, como fue la inflación de cierre del año pasado, y las variables desde el punto de vista social. Normalmente existía precisamente la conducta donde esos indicadores macroeconómicos tenían una visión y sencillamente los indicadores desde el punto de vista social tenían ese mismo desplazamiento, ese mismo movimiento. Por ejemplo, en el año 1995-1996, con una inflación de 103%, con ese valor de inflación se tuvo una pobreza general que sobrepasó el 76%, es decir, que subía la inflación y subía la condición desde el punto de vista de pobreza. Si nosotros no tuviésemos la agenda económica bolivariana como una visión de desarrollo, nosotros tendríamos en este momento la pobreza proyectada sería de 88%, y no es la pobreza que tenemos en este momento. La pobreza extrema por ingreso, que no es necesidades básicas insatisfechas, cerró el primer semestre del año pasado, que son las tabulaciones que nosotros hacemos, que son semestrales, en 9.3%, es decir, que no tuvo la conducta que tuvo precisamente en momentos de la década neoliberal. Adicionalmente, insisto, solamente para dejarlo como contexto, ustedes saben que existe la medición de pobreza por ingreso y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En necesidades básicas insatisfechas, la visión anticíclica que ha dispuesto el presidente de la República de estímulo a la construcción, de estímulo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, ha hecho que por primera vez tenemos 3 periodos consecutivos con pobreza por necesidades básicas insatisfechas por debajo de 5%. Tuvimos 4.9 y en este momento estamos en 4.78%. Eso es éxito de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esa es la visión clara que se tiene desde el punto de vista del éxito. Incluso ahorita estábamos comentando con los compañeros de la Secretaría de la Comisión China, donde este tema de lo que significa la misión vivienda, los avances en misión vivienda, incluso son temas de referencia desde el punto de vista de nuestro contexto internacional. Entonces, hay una visión clara, que es la que ha planteado el presidente, que es protección del empleo. Protección del empleo, independientemente de las tasas de inflación que hemos tenido, de lo que sería el comportamiento en otras partes del mundo, donde sencillamente se emigra población desde el punto de vista del trabajo, nosotros tenemos una tasa que está rondando los 6.6, 7 puntos. Eso va cambiando en función del mes, usted sabe que es un comportamiento estacional, pero que es una tasa muy por debajo de lo que podría ser la conducta. Insisto, con comparativos de la agenda económica bolivariana. No existiría la agenda económica bolivariana y hubiesen salido de sus puestos de trabajo cerca de 490.000 personas en el primer semestre. Estarían botados de los puestos de trabajo. Es un éxito de la agenda económica bolivariana que no solamente esa gente no salió del trabajo, sino que hubo capacidad de absorción del crecimiento desde el punto de vista vegetativo de la población. Es por eso que tenemos el valor de 7 puntos. Adicionalmente, hemos tenido en el primer semestre algunos parámetros desde el punto de vista de la formalidad que ya están rondando el 62%. Este es un indicador positivo, un indicador importante. Ustedes deben recordar que la formalidad en Venezuela en la década del 90 estuvo cerca del 47%. En este momento estamos llegando, está estabilizado el 60% y hemos en algunos puntos llegado a 62%. Yo aprovecho la circunstancia, vicepresidente, para comentar lo siguiente. Muchas veces cuando se dice informalidad, la gente cree que informalidad es los buhoneros, es la gente que está en la economía informal en la calle, y resulta que eso no es así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay cerca de un 40% que es informal, ahí entran, por ejemplo, según las estadísticas evaluadas internacionalmente, todas aquellas empresas que tengan menos de 5 personas. Menos de 5 personas puede ser un consultorio médico y no es buhonería. Menos de 5 personas puede ser una pequeña compañía consultora que incluso tenga ingresos muy altos. De hecho, la tasa desde el punto de vista de economía realmente informal está tabulada en cerca de 17, 18 puntos. Es la economía informal que nosotros tendríamos en el caso de Venezuela, y el resto es precisamente lo que son trabajadores por cuenta propia, el resto de los componentes. Hay algunos aspectos importantes desde el punto de vista de la decisión que ha tomado el presidente del incremento salarial. Ustedes lo saben, 50% de incremento del salario mínimo, un incremento de 129% en el cestatique socialista, eso es 22.579 bolívares en el salario, 42.480 en el cestatique, y eso da un ingreso mínimo legal de 65.056. Es muy importante el parámetro
aquí hay varios compañeros que fueron constituyentistas, y refrescar lo que significa en la Constitución Nacional el parámetro de ingreso mínimo legal. Eso está establecido en nuestra Constitución. Es la configuración de qué es lo que es el ingreso mínimo, y dice precisamente que cada vez que se incremente lo que representa el acceso a los bienes y servicios, específicamente la canasta básica, tiene que incrementarse precisamente el ingreso mínimo legal, que nosotros lo tenemos configurado por salario más estatique. Hay un dato que ha pasado por debajo de la mesa, yo quiero refrescarlo, es 93% el incremento del ingreso mínimo legal, pero la política del ticket socialista ha llevado que el incremento promedio, esto es muy importante, los compañeros del Ministerio del Trabajo, etcétera, el incremento promedio del salario en todo el país es de un 77%. Eso es un dato no menor, porque a veces uno piensa que es el incremento del salario mínimo solamente lo que ha ocurrido. Ocurre el incremento del salario mínimo, pero resulta que el cestatique es para todo el universo desde el punto de vista de ingresos, para ciertas unidades, pero es todo el universo el que estaría impactado. Y eso lleva a que es un 77% de incremento promedio. Ahí lo que se está haciendo es precisamente tirando una visión del presidente que es 4 meses en avanzada desde el punto de vista de protección del ingreso, y eso nos permite precisamente ir construyendo una visión desde el punto de vista de protección de la población, protección desde el punto de vista del ingreso de la población, mientras estabilizamos las variables vinculadas precisamente a los procesos inflacionarios, a los procesos de abastecimiento, etcétera. Algunos quisieran que nos quedáramos de brazos cruzados, que no hiciéramos sencillamente los ajustes que corresponden a el incremento desde el punto de vista salarial. Pero eso incluso podría ser objeto de un debate, yo me atrevería a decir, teórico y estadístico, de demostrar precisamente cómo esa es una falsa premisa donde el ingreso, los recursos que están dispuestos en la calle son los que promoverían la inflación, o que precisamente el ingreso en manos de las clases medias y las clases populares es la que promueve la inflación. Mira, yo me voy a permitir... Para quienes sintonizan a esta hora, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, hace una breve explicación del aumento salarial que va a favorecer a la población venezolana. Además, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, comentó hace unos minutos que la gran misión Abastecimiento Soberano ha logrado un 93.3% de incremento, y se han fiscalizado de 653 empresas, 609, 500 son privadas y el resto son empresas públicas. Esta es la información que tenemos hasta el momento, y con ello retornamos a los estudios. Adelante.